Ahora sí. Bueno, la clase de hoy vamos a ver todo lo que es Patient Blood Management. Vamos con los objetivos. Los objetivos van a ser ver los pilares del Patient Blood Management, la terapia transfusional y sus triggers. Después vamos a hablar un poco del uso de agentes hemostáticos y de dos formas que son recuperación de células y hemodilución normovolémica. Bueno, el Patient Blood Management es básicamente una forma de diagnóstico, conducta y terapéutica a la vez, donde la idea, el principal objetivo es reducir las transfusiones de productos halogénicos, mejorar los resultados clínicos, tener menores complicaciones, menor estancia hospitalaria, menores costos, lo que es el manejo del sangrado del paciente, ¿no? Vamos a ir viendo igual a lo largo de toda la clase. Pero tiene que ver con mantener la concentración de hemoglobina, optimizar lo que es la hemostasia y minimizar la pérdida de sangre del paciente. Se va a componer de tres pilares. Acá los vemos, después los vamos a ir viendo uno por uno. El primero tiene que ver con la corrección de la anemia, sobre todo preoperatoria. El segundo con la reducción de la pérdida de la masa eritrocitaria. El tercero con mejorar lo que es la tolerancia del paciente a la anemia. Y cada uno va a tener ciertas medidas que se pueden utilizar tanto en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el postoperatorio. Y la idea es siempre, cada vez que se va usando alguna de estas estrategias, volver a reevaluar al paciente. Entonces vamos con cada uno de ellos. El primero, como decía, es optimizar la anemia o corregir la anemia. Sobre todo esto tiene que ver con el preoperatorio, llegar a una instancia quirúrgica donde el paciente esté lo más óptimo posible. Hay estudios, esto ya lo fuimos viendo igual en bastantes de las clases, pero hay estudios de laboratorio que tendrían que solicitarse, sobre todo si el paciente se espera que sangre más de medio litro o un litro, o se espera que tenga un 10% de probabilidad o más de necesitar una transfusión sanguínea durante el intraoperatorio. La optimización de la anemia se puede ver, sobre todo hay que ver la causa y tratar la causa, pero se puede tratar con hierro o con EPO, eso va a depender. Y hay que tener en cuenta que siempre que se tenga que usar hierro para corregir la anemia, puede ser endovenoso o puede ser vía oral, pero hay que ver la latencia que tiene este en generar sus efectos, ¿no? Y idealmente, si la cirugía es selectiva, debería posponerse hasta que el paciente esté óptimo, hablando de hemoglobina y hematocrito, en el momento de la cirugía, ¿no? El segundo pilar tiene que ver con la reducción de la pérdida de sangre y el sangrado, que esto, lo ideal, siempre se habla, y ya lo fuimos hablando igual también, pero siempre se habla de hacer un cuestionario minucioso de todos los antecedentes del paciente, como por ejemplo el mSToP, recopilando data de historia de sangrado, si necesito transfusiones, etc. También en este pilar vamos a ver que se puede usar em, terapia antifibrinolítica, que es la que vamos a ver ahora en un ratito, o otras terapias como el cell saver, o emulación normovolémica, o transfusión autóloga, que también la vamos a ir viendo. También la idea en este pilar es asegurarse la base de la pirámide de Gorlinghan que vimos el lunes, que si se acuerdan tiene que ver con la temperatura, el calcio, el pH y bueno, obviamente la hemoglobina, ¿no? Los valores de hemoglobina. Y el tercer pilar ya tiene que ver con la optimización de la tolerancia fisiológica del paciente a la anemia. Bueno, vamos a dar respuestas adaptativas a la anemia, podemos optimizar la oxigenación, podemos usar vasopresores para mantener la perfusión tisular y vamos a ver cuándo transfundir o no sangre. Siempre se trata, vamos a verlo después, pero siempre se trata de mantener una estrategia restrictiva de transfusión de sangre. En este esquema vemos algunos de los beneficios de los protocolos del manejo de sangre del paciente. Vemos que se disminuye la tasa de transfusión, las complicaciones asociadas a las transfusiones, las infecciones, los eventos tromboembólicos, se disminuye también la mortalidad en menor medida, pero sí. Y también se ve que se disminuyen bastantes gastos al disminuir la cantidad de glóbulos rojos, de unidades de glóbulos rojos transfundidas,
y los días de estancia hospitalaria, que también lo mencionaba anteriormente. Bueno, terapia transfusional. Vamos a hablar un poco de los triggers transfusionales. Tenemos tres, que tenemos valores de hemoglobina menores a 7 a 10 gramos de cilitro. Depende de la bibliografía, 7 a 10 a 7 a 9. Pero bueno, ahora vamos a ver cuándo más tendemos a 7, cuándo más tendemos a 9/10. La intolerancia a la anemia es la segunda y la pérdida de 15 a 20% de la volemia, también según la bibliografía, sería la tercera. Siempre se trata de ir, como decía antes, por triggers transfusionales más restrictivos, más cercanos a 7 para cirugías. Dale. Bueno, acá tenemos bibliografía de lo que es los valores de hemoglobina, de lo que son la tolerancia a la anemia, los triggers fisiológicos. Esto también lo hablábamos el lunes, depende de si el paciente está, digamos, ya en cirugía o no, pero bueno, vamos a ver ciertas características fisiológicas, taquicardia, hipotensión, disnea, arritmias, acidosis. Bueno. El update dice que para los casos donde no va a haber sangrado significativo durante la cirugía, se va a preferir usar triggers más restrictivos, como venía diciendo antes, que tengan que ver con hemoglobinas de 7, 8, y que utilizar la transfusión de sangre debería estar restringida a ciertos valores de hemoglobina y también ciertos cambios fisiológicos del paciente. Sin embargo, cuando se pierda más de un 15-20%, esto ya no tendría tanta importancia y se tiene que transfundir inmediatamente sangre junto con fluidoterapia y demás. Así que ya estos dos parámetros primeros no tendrían tanta importancia cuando ya el sangrado es más masivo. Bueno, acá tenemos distintos triggers transfusionales según la sintomatología, según la historia del paciente, según la cirugía. También tiene que ver según el sangrado estimado en cada cirugía y demás. Este cuadro también se los había dado Fran el lunes, que es un algoritmo de transfusión. Se los dejo igual también, como él, donde tenemos más cercano a 7, más cercano a 7,10 o más de 10 gramos mililitro de hemoglobina. Se van planteando distintas momentos de transfusión, ¿no? Bien, y acá algunos de los efectos adversos, si se quiere, de transfundir glóbulos rojos o transfundir sangre. Por ejemplo, mortalidad, reacciones alérgicas, reacciones hemolíticas, infecciones. Por eso es que el manejo del sangrado más que nada apunta a las dos formas que vamos a ver al final de la clase y no tanto a transfundir sangre, ¿no? Bien, esta transfusión masiva es un poco lo que contaban los triggers, siempre y cuando se pierda más del 15 o 20% de la volemia, según la bibliografía, hay ciertos protocolos de transfusión masiva. Esto se va a ver en trauma severo o en pacientes con sangrado crítico no traumático. Hay un estudio, que es este que puse acá a la derecha, que es el PROMPT, que es un estudio observacional que vio y que demostró que transfundir rojos, plasma y plaquetas aumentan la supervivencia. Hay, digamos, hay estudios que dicen que avalan el 1-1-1, el 1-1-2 y que no muestran tanta diferencia ni a 24 horas ni a 30 días en cuanto a la mortalidad, pero bueno, eh, dicen que hay que transfundir, digamos, las tres cosas. Pero bueno, siempre y cuando, ya les digo, sangre más de un 15 a 20%. Bueno, yendo a lo que es ácido tranexámico. Ani, perdón, una pregunta. Sí, ¿El PROM te lo evalúa hacer protocolo 1-1, un ratio 1-1-1 contra qué mejora la...? contra 1-1-2. Ok, Y vio que el 1-1-2 versus el 1-1-1 a 24 horas y a 30 días no tenían tanta diferencia en cuanto a mortalidad. ok. ¿Y en qué tipos de sangrado te lo evalúa? ¿Te acordás? Sí, en cirugías, ¿Contexto? no, sí, en trauma, no en cirugías, en trauma. Está. En realidad, ese protocolo está evaluado Es el que habías con hablado. trauma prehospitalario, en realidad. Ujú. Está evaluado con trauma, o sea, nosotros lo trasladamos al quirófano, pero el estudio está hecho con trauma Trauma, prehospitalario. sí.
sí, sí. Está bien, después no quiero interrumpirte mucho más, pero para que nos quede el concepto de que eso es en un contexto bastante diferente al nuestro. ¿Sí? Después cuando terminemos lo metemos en la charla. Vale, perfecto. Bien, entonces, el uso de ácido tranexámico, también ya lo hablamos un poquito el lunes, lo que hace es inhibir la activación del plasminógeno, es 10 veces más potente que el ácido aminocaproico, y la dosis también la habíamos visto el lunes, pero bueno, en resumen va a ser 15 miligramos kilo cada 6-8 horas. Em, Hay mucha evidencia del uso de ácido tranexámico, tanto ya cuando hay sangrado instalado como previo al sangrado. Y sobre todo esta evidencia está en cirugías traumatológicas o cirugías cardíacas. Acá veo que, les muestro una imagen, una tabla, donde se ve que está bueno utilizarlo o está avalado utilizarlo en cirugías de traumatología y en cirugías cardíacas, sobre todo. Bueno, decía que hay mucha evidencia, que se ve que se reduce el sangrado en cirugías de traumatología, sobre todo en las cirugías de rodilla o de cadera se reduce tanto el sangrado como la necesidad de transfusión. En cirugías de columna se ve que se reduce la pérdida de sangre, el sangrado intraquirúrgico y la incidencia de transfusiones. Así que en conclusión, en las cirugías de traumato mayores está bueno usarlo como profilácticamente, digamos. Y también la evidencia avala el pasar tranexámico rápido en pacientes con traumas o con injuria cerebral o con hemorragia postparto, esto lo vemos en esta imagen, o en cirugías cardíacas, siempre y cuando se pase durante las primeras 3 horas de sangrado, ya que se ve que si se pasan esas horas se reduce bastante la mortalidad. Y después también hay evidencia de que el uso profiláctico, se hicieron 200 metaanálisis, reduce el sangrado y la necesidad de transfusiones sanguíneas. Y que, como también vimos el lunes, no aumenta tanto el riesgo de complicaciones tromboembólicas. Así que, bien, y ahora tenemos opciones eh, para evitar transfundir sangre de otro paciente. Tenemos 3 opciones, vamos a ir con la primera, que es la donación autóloga preoperatoria, eh, que plantea el sacarle sangre preoperatoria al paciente y guardarla para, en el momento de la cirugía, transfundirla si es necesario. Idealmente tendrían que ser pacientes que no tengan anemia previa, que se sometan a una cirugía que se espere que sangre más de 500 o 1000 mililitros. El tema es que yo por lo que busqué es relativamente poco usado, porque es caro, porque aumenta el riesgo de anemia previo a la cirugía y el posponer la cirugía, porque como dijimos antes, si es una cirugía planeada, debería de llegar a quirófano lo mejor posible, entonces si le generas una anemia previa, se va a posponer la cirugía y demás. Se vio que también está bueno usarlo, digamos, con EPO o con hierro, depende del paciente. Y la idea es que, bueno, disminuye el uso de sangre homóloga de las enfermedades, de todos los efectos adversos que estuvimos nombrando antes, de los inmunosupresores, bueno, evitar todo tipo de efecto adverso de lo que es la sangre homóloga. El recuperador de células o cell saver es, digamos, hay que recolectar la sangre del lecho quirúrgico del paciente, la recolectan en un reservorio, que es procesada, es heparinizada, lavada, para luego volver a ser ingresada al paciente en caso de que se necesite. El UpToDate dice que se ve que es eficaz siempre y cuando la pérdida de sangre durante la cirugía sea más de 1000 mililitros. Em, Pero bueno, y reduce la necesidad de transfusiones, sobre todo esto se vio también en las cirugías de traumato y en las cirugías de cardio. Ana, ¿me Sí, escuchás? sí, ¿Por qué se dice que es útil cuando se pierde más de 1000 mililitros? ¿Sabes? no. Porque requiere un volumen mínimo para llenar el depósito, digamos. Creo que el volumen mínimo para empezar a poder procesar la sangre era alrededor de arriba de 350 mililitros para poder pasar todo lo que son los filtros que tiene. Ujú. Bueno, perfecto.
Bien. Consideraciones, si bien tiene filtros y todo, esta sangre también puede llegar a estar contaminada con mediadores de inflamación propias de la cirugía y productos de debridación y lisis celular y demás. Generalmente está contraindicada en cirugías oncológicas. ¿Cómo son las contraindicaciones, te acordás? Hay una más importante todavía que la de onco, porque la de onco está demostrado que con los filtros es relativa. Hay Ok. una muy importante que lo solemos usar seguido. ¿Una contraindicación? ¿Una contraindicación que usamos seguido, Fran? Sí, sí, una cirugía que usamos seguido sería una contraindicación para el uso de recuperador sanguíneo, que es sobre todo el uso de cemento en la cirugía, Mm, en el sí. lecho quirúrgico. Esto es una contraindicación absoluta. Lo de oncología se vio que hay estudios que demuestran que es relativa, depende de los filtros que vos le pongas a Ujú, la máquina, pero lo que sí o sí es absoluta es el uso de cemento en el campo quirúrgico. perfecto. Igual no es la única, o sea, la única absoluta es el cemento, pero hay un montón de contraindicaciones relativas que ya las vimos, así que de última después se las paso de nuevo, pero la mayoría son relativas. Y lo del Y cemento, eso Santi, es por lo que acaba de decir Fran, por el tema de las membranas y la posibilidad de cómo vos estás absorbiendo parte del lecho quirúrgico, se te va a mezclar con la sangre que vos después le vas a volver a meter en el cuerpo, ¿se entiende? Claro. Bien. Em, y bueno, y la hemodilución normovolémica, que los objetivos de la hemodilución normovolémica es reducir la tasa de transfusión halogénica también, disminuye la concentración de sangre en el periodo de sangrado, porque la idea es sacarle sangre previamente a la inducción o inmediatamente posterior a la inducción, eh, digamos, infundir al paciente cristaloides, hemodiluirlo, para que cuando sangre, esa sangre esté hemodiluida y después transfundirle su propia sangre al paciente una vez que esté controlado el sangrado. Lo que está bueno es que también, o sea, se reinfunden sus propios glóbulos rojos, plaquetas y factores de la coagulación. Para seleccionar al paciente, idealmente tiene que tener hemoglobina normal, o sea, mayor a 12, 11, 12, y también tiene que tener una pérdida sanguínea esperada de más del 20% de la volemia, 750 mililitros. Es una muy buena opción para los pacientes, por ejemplo, los testigos de Jehová o pacientes que no puedan usar otro método de conservación de sangre y no acepten donaciones. Hay que evitarlo si el paciente está hemodinámicamente inestable, si tiene una anemia marcada, si tiene infecciones o si tiene malos accesos venosos, y ahora vamos a ver por qué eso. Bien, ciertas consideraciones a tener en cuenta, más o menos para calcular la sangre a extraer, tenemos esta fórmula, donde B sería el volumen a sacar del paciente en litros, EBB es el volumen de sangre basal del paciente, se puede calcular como si es hombre 70 mililitros kilo y si es mujer 60 mililitros kilo. La hemoglobina basal inicial versus la final, que es la que nosotros vamos a querer, dividida la hemoglobina inicial menos la final. Eso sería como un cálculo para poder más o menos saber cuánta sangre vamos a extraer del paciente. Es dividido el promedio entre la inicial y la que vos crees. Abajo, el denominador. La final versus la deseada. Claro, el Ah, promedio inicial, sí. de las dos, de la que partís hasta la que querés Ujú, llegar a un punto medio. sí. Tiene que tener buenos accesos venosos, por lo menos 2 accesos venosos grandes. Se arranca previa a la inducción o post la inducción y hay que terminarla, digamos, hay que volver a ingresar la sangre del paciente una vez que se haya controlado el sangrado, porque si no, no tiene mucho sentido la técnica. El reemplazo de volúmenes con cristaloides o coloides, teniendo en cuenta que se prefieren los cristaloides. Eh, Después hay que hacer siempre un monitoreo hemodinámico y consideraciones. Si lo requiere, se le pasa la sangre. Si no lo requiere, no se le pasa la sangre. Se puede conservar. Ahora vamos a ver cómo. Y también hay que tener en cuenta que lo que tiene esta técnica es que tiene un set de hemodilución normovolémica que hay que pedirlo,
que son bolsas con conservación con anticoagulantes y aditivos para que prolonguen el tiempo de conservación de la sangre. ¿A qué pacientes no se lo harías, Ana? Los que estén anémicos, los que estén instables, los que no tengan buen acceso venoso, cirugías que Bien, no vayan a sangrar tanto. y todos los pacientes que sean cardiópatas y que tengan falla renal no deberías utilizarlo en ellos. Es una contraindicación relativa también. Perfecto. Bien. Bueno, el proceso de extracción, si se puede mantener el movimiento de la bolsa, mejor. Perdón, chicos, ¿por qué la falla renal? Yo lo pregunto porque no lo sé. Decía, dentro de las consideraciones que te enumera la FAR y también la ARBA, dice que la falla renal se puede ver aún más perjudicada si vos haces una hemodilución normovolémica que no esté adecuadamente controlada, porque técnicamente vos no estás viendo cuál es el intravascular del paciente y podés perpetuarla aún más haciéndola con una falla prerrenal, si te pasás, supuestamente. Pero bueno, como no lo puedes controlar, te lo pone como una contraindicación relativa. Ok, sería como, o sea, el paso intermedio ahí es la inestabilidad hemodinámica que puede generar, digamos, hipoflujo renal. O sea, técnicamente vos no lo estás evaluando, no estás viendo cuánto es el intravascular del paciente. O sea, y como antes si vos tenés una falla renal, se supone que podés precipitarla aún más si vos no le estás dando flujo al riñón, el flujo suficiente. Y como no tenés posibilidad de evaluarlo, digo, por más de que vos no tengas un deterioro hemodinámico severo, puede ser que no le estés dando el flujo suficiente que necesita. Eso es lo que te decía el paper, el de la FAR y el de la ARBA. Si quieren después se los paso igual, porque como ya la vimos. Dale, genial. Bueno, entonces, la conservación va a ser en bolsas hidratadas y se ve que puede estar aproximadamente 8 horas en quirófano, o sea, súper accesible porque no hace falta ni que lo congeles ni que lo guardes en otro lugar. Aproximadamente una temperatura de 22 grados, decía en quirófano, y si no en heladera, más o menos a 1 grado por 24 horas. Y hay que ser criterioso cuando comenzar la reinfusión. Es un poco también los triggers que habíamos visto antes, con hemoglobinas menores a 7,8, hematocrito menor a 21, 24, y siempre y cuando el paciente esté inestable o sangre mucho, no va a importar esto de la hemoglobina, no vamos a esperar el laboratorio y lo vamos a confundir igual. Bueno, ¿por qué no se usa tanto, digamos? Yo la verdad que lo hablaba y no lo vi tanto usar. Se vio que, a pesar de las ventajas en este estudio, los resultados son muy mixtos en la literatura. No es como que la mayoría de los resultados avalan el uso, sino como que son mixtos. Si bien se ve que disminuye el riesgo de transfusión halogénica, la cantidad de sangre utilizada y demás, como hay tanta heterogeneidad en los estudios y hay sesgos, se cuestiona mucho la utilización de la hemodilución normovolémica. También, bueno, hay que tener el set y demás, ¿no? Y saber usarlo y saber hacerlo. En cuanto a la eficacia y la seguridad, un poco más de lo que decíamos, disminuye la exposición a la sangre halogénica, minimiza o directamente desaparece los riesgos asociados a transfusiones halogénicas, disminuye costos, es mucho más barata que la transfusión previa, o sea, sacarle sangre previamente al paciente, guardarla y transfundirla durante la cirugía. Disminuye la pérdida sanguínea de plaquetas y de factores de la coagulación, porque al momento del sangrado la idea es que esté todo bien hemodiluido al paciente y no tiene muchos efectos adversos reportados. Teóricamente es la dilución de los factores de la coagulación, pero no tiene muchos efectos adversos. Hay veces que el paciente que es testigo de Jehová te pide que no lo desconectes de su bolsa de sangre. Entonces, hay veces que las puedes utilizar ahí, dejas la bolsa conectada y lo haces a través de 2 accesos venosos. Depende de los requerimientos que tengan. Hay algunos testigos de Jehová que no son tan estrictos y te permiten desconectarlos, pero hay otros que no. Y sabe que tenés que dejar la bolsa conectada a medida que vas juntando las unidades. Por eso vas a ver que te vienen 2, ¿sí? Vienen Claro. 2 bolsas como en el mismo set, para que vos puedas dejar el set conectado directamente.
Pero vos decís, salud, seguir transfundiéndole constantemente, o sea, lo que se lo sacás, se lo pones, No, o esperás a que no. sangre. Cuando vos haces una hemodilución normovolémica, lo que haces es ponerle una vía, hacer lo que haces siempre y tirás la bolsa al piso para que en vez Sí. de caerle el fisio, te vuelva sangre, ¿sí? Sí, sí, sí. Como cuando vos chequeás si hay retorno en una vía. Eso no lo desconectás en ningún momento del paciente, Ah, perfecto, porque el está bien. paciente Sí, no sí. te lo permite. Te buscas otra vía para pasar tus cosas y demás, y después, si esa vía se te tapa o lo que sea, tenés que intentar repermeabilizarla o mantenerla relativamente permeable, porque no permiten que vos desconectes esa bolsa que Claro, cargaste al del paciente. paciente. Perfecto. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta. ¿Saben si todos los testigos de Jehová permiten esta técnica, la hemodilución normovolémica, o si algunos incluso no permiten esto? Lo que tengo entendido es que todos tienen como directivas anticipadas, Ujú. firmadas por un escribano, que ellos son los que eligen, según obviamente, supongo que por su pastor o no sé quién será la entidad que está con ellos en la iglesia esa que tienen, pero que ellos son los que determinan qué es lo que aceptan y qué no. Y siempre tienen que tener la, la- la escritura firmada por ellos, una copia, justamente para evitar cosas indebidas, transfusiones indebidas o lo que sea. Hacer algo que el paciente no To- apruebe. Todo lo A que mí, dice Gonza lo permitían. cuando a mí me pasó con Dani un par de veces, me pasó una vez de este señor que no permitía que se lo desconectara y era un tumor del sistema nervioso central y nada, lo tuvimos que hacer así, pero hay algunos que permiten y hay otros que ni siquiera te permiten el cell saver porque vos estás sacando la sangre de su cuerpo y técnicamente lo estás desconectando, pero lo dejan como escrito, como dijo Fran, a través de un escribano público y se deja explícito en el consentimiento transfusional. Y la vez que yo tuve un paciente que hicimos eso, él no había especificado y en la escritura tampoco decía que no se lo podía desconectar, pero que no aceptaba el resto de, obviamente, transfusiones de otros pacientes o demás, sino que sí es la hemodilución normovolémica. Y yo ahí Varía, pero más o menos es lo mismo. mandé un archivo que tiene en italiano que te deja, o sea, como que te dice cuáles son las directivas anticipadas y lo que deberían firmar ellos y también el rechazo explícito de lo que no quieren que se haga, como para tenerlo por si algún día nos toca, lo podemos usar. Hemoterapia tiene uno igual, que es el que viene cuando rechazan la transfusión, especifica eso además del acta firmado por el escribano público. Así que nada, de última después, si podemos darnos una vuelta, les sacamos una foto o algo de eso para que también lo tengamos, pero sepan que en general viene con todo eso el paciente. Y te lo aclara, o sea, y vos deberías preguntárselo si te permite desconectar la sangre o no. Ani, una cosa que habías dicho, dijiste que transfusión masiva es cuando pierde el 15, se empieza a usar cuando pierde el 15% de la volemia. Y en realidad es cuando pierde mucho más. No es cuando pierde un 15%, que son 500, 700 mililitros. Si no haríamos transfusión masiva en casi todas las cirugías. Y después la hemodilución normovolémica es 8 horas, que lo puedes tener afuera, porque hay artículos que le hacen rotem a las bolsas, y ven que a partir de las 8 horas ya empieza a perder eh, el efecto de la coagulación de la bolsa de la sangre que vos le sacaste al paciente. Ujú. Y después también leí varios artículos que usan la hemodilución normovolémica en cirugías cardíacas. Sí. No vi cómo optimizan al paciente previamente, eso no lo decía, después lo busco bien, pero hay un montón de artículos que dicen que en cirugías cardíacas, en bypass, tiene buenos resultados.